La semana pasada conocimos dos noticias importantes. La primera tiene que ver con el índice de inflación de abril, el cual llegó al 8,4% según el INDEC, y por otro lado el acumulado lleva a un aumento del 108,8% a nivel interanual y un 32% en el primer cuatrimestre del año. Pero además de todo esto, el gobierno anunció un aumento del 20,92% en las jubilaciones, pensiones, asignaciones universales por hijo y otras asignaciones que paga el ANSES desde el 1 de junio. Además, se entregará un bono para los haberes mínimos en 3 meses que serán de 15.000 pesos en junio, 17.000 pesos en julio y 20.000 pesos en agosto. Nosotros decíamos que hoy íbamos a hablar con alguien que entiende mucho de las cuestiones de los jubilados y de la invisibilidad que tiene también este sector, porque hoy el diario Clarín hablaba de la situación de los más chicos, pero los jubilados también atraviesan una situación muy seria y crítica. Por eso vamos a convocar al defensor del pueblo de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Eugenio Semino. Eugenio, ¿qué tal? Buenos días. Luis Coro lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Qué alegría poder saludarte, poder saludarlos. Y sí, desgraciadamente para tocar un tema que debiera ser de gran preocupación para los decisores políticos, y tal cual lo señalabas, no solo en términos del oficialismo refiero, que es quien genera las medidas, sino para todos aquellos que hoy tienen la aspiración o son candidatos o precandidatos y demás, y de lo cual uno no escucha una opinión respecto a este tema que compete a 8 millones de argentinos, porque tenemos dentro de ese universo casi 8 millones, 7.200.000 jubilados y pensionados nacionales, y tenemos 1 millón de personas con discapacidad que tienen atadas sus pensiones no contributivas al mínimo jubilatorio, por lo cual estas pensiones refieren al 70% de las mínimas de las jubilaciones y pensiones, es decir, están en una situación aún más comprometida, como si pudiera haber todavía, después de lo que están sufriendo los adultos mayores, una situación peor, ¿no? Claro. Yo repasaba que la jubilación mínima, según estaba leyendo hoy un artículo de TN, decía que iba a pasar a 70.900 pesos más el bono de junio, que será de 15.000 pesos. Ahora, con eso un jubilado, sí, claro, ¿cubre su canasta? No, ni remotamente. Pero hubo una información, creo que no casualmente, muy complicada, de cifras, porcentajes, en el anuncio que hizo el ministro de Economía, el doctor Massa, conjuntamente con la titular de ANSES, donde inclusive mezclan una cantidad de ítems y de porcentajes, donde llegan a una conclusión realmente sería grotesca de no ser dramático el momento que estamos viviendo, porque a partir de esa suma consideran que los jubilados le ganan a la inflación, ¿no es cierto? Sí. Pero veamos, a este momento que estamos hablando, Luis, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo en el mes de mayo, su haber es de 58.500 pesos. Van a recibir, como el resto de los jubilados, un incremento del 20.96 al 21%. ¿Qué significa para esos 58.500 pesos de ahora el 21%? 12.000 pesos. Es decir, se van esas mínimas a 71.000 pesos. Bien. Las personas con discapacidad, ese millón que menos se lo nombra, van a llegar con esto, con este 21%, más o menos a 50.000 pesos en el mes de junio, en ambos casos. Ahora bien, se sistematizó a partir de la gestión
de los doctores Massa, Rubinstein y Tombolini, lo que es el pago en negro de un adicional a los jubilados de la mínima o hasta 2 mínimas, donde se aplica lo que eufemísticamente se llama un bono, que es un pago en negro. Ujú. Este mal llamado bono, se viene aplicando a través de los años en momentos preelectorales, todas las administraciones, momentos preelectorales, un par de meses antes de una elección, se viene aplicando cuando la fórmula en algún mes de movilidad quedaba muy rezagada, entonces se completaba con el bono. Ahora lo convirtió en política de Estado la actual gestión económica, porque precisamente, te decía, lo sistematizó y ahora ese pago en negro cumple un año ininterrumpido respecto al último anuncio que ha hecho el ministro, porque va a llegar hasta septiembre, y empezó en septiembre del año pasado. ¿Y por qué hablo de este pago en negro? Por varias cosas. Lo estamos judicializando, aunque el efecto de la judicialización sea simplemente testimonial, porque sabemos lo que son los tiempos de la justicia, por lo menos para los jubilados, ¿no? Ese pago en negro tiene la particularidad que es discrecional, se paga conforme lo que decide la autoridad de turno, Ujú. este gobierno o el que venga. Se hacía antes esporádicamente, ahora ya es parte de la conducta de la propia administración, al cumplir un año, ese pago en negro. Y este pago en negro lo que hace es precisamente, como se extingue su efecto del mes que se paga, decíamos, pueden fijar cualquier monto, puede ser menor que el mes anterior, como va a ser ahora lo explicamos, puede ser más importante, puede no darse, como cualquier pago en negro en la actividad laboral. Ahora bien, lo particular que esto lo hace el Estado argentino. El Estado argentino está pagando a 8 millones de personas una suma en negro. Y el efecto para el jubilado es el siguiente. El reajuste que se hace trimestralmente no toma en cuenta el bono. Por eso estamos hablando que este 21%, por ejemplo, las mínimas, se va a hacer respecto a mayo sobre 58.000 pesos. Los jubilados en mayo están recibiendo los 58.000 y un bono de 15.000 pesos. Claro. Por lo cual, si reajustara con el bono, sería mucho más importante el reajuste que se haga directamente sobre 58.000. Imagínate si el bono hubiera sido parte del haber, como lo tiene que ser por derecho, hoy la jubilación de 58 estaría más o menos en un 40-50% más. Qué diferencia, Pero a su ¿no? vez, No significa que les alcance, pero qué diferencia sería. exactamente. Pero a su vez está el otro tema. Por ejemplo, el aguinaldo, que también lo incluían, me llamó mucho la atención, el aguinaldo se paga hace 70 y pico de años, pero parece que lo descubrió esta gestión económica, porque lo incluyeron en el reajuste de junio, lo sumaron. Ahora vos fíjate, tomemos los 58.000 pesos actuales, el aguinaldo es de 29.000 pesos el mes que viene, mientras si se tomara sobre los 70.000 pesos, 71 que están recibiendo hoy, incluido el bono, estaría en 35.000, 36.000 pesos. Sí. Y guarda, ¿por qué estoy apelando a esto? Porque la seguridad social es un derecho, ¿no? Es decir, es un derecho que tiene el trabajador jubilado y que es más, se fue desvirtuando ese derecho y ahora se consolidó un pago discrecional. Entonces,
¿qué pasa? Estamos ante una situación donde los argentinos estamos acostumbrados a una inercia histórica, ¿no? Entonces, nos creemos de clase media, es decir, creemos muchos de los estadios que tuvo Argentina en su historia, como lo tuvo el propio sistema jubilatorio, como tuvieron otras actividades, pero hoy seguimos con esa ficción cuando realmente, en particular, la previsión social dentro de la seguridad social, la han convertido, a partir de esta sistematización de los pagos en negro y del achatamiento de la pirámide, la han convertido en un programa de subsidios por la edad. Es decir, llegás a los 65 años y no se te reconoce tu derecho como trabajador jubilado, sino te dan un subsidio por la edad. Y ese subsidio por la edad es discrecional, más allá del actual gobierno, por el estado del sistema de aquel que gobierne, cualquiera que fuere. Primer gran dilema. Tema 2, ¿por qué lo estamos judicializando? Estamos haciendo un amparo colectivo precisamente para mostrar socialmente esto, porque vos fijate, yo te decía al principio de la nota, que los actores políticos no hablan de esto que estamos hablando vos y yo. No, todavía no, pero recuerde que lo que le voy a decir ahora, seguramente más cercano a la campaña van a empezar las reuniones en los centros de jubilados, van a visitar a cada uno de los abuelos. Todos, ¿eh? Tachín. Sí, lo vengo viendo a través de 40 años, así que no me extraña. Lo que pasa es que este haber que vino perdiendo poder adquisitivo en términos históricos, ¿no? Sí. Los 5 años, y sostenidamente los últimos 5 años, el sexto viene perdiendo progresivamente poder adquisitivo. Nosotros tenemos judicializado lo que fue el factor empalme del cambio de fórmula en diciembre del 2017, que ahí le robaron 6 puntos a todo el sistema, no le pagaron por aplicación retroactiva a la ley, no le dieron 6 puntos. Luego, 18 y 19, ahí perdieron casi 20 puntos, 19.5 respecto a la inflación. Algunos recordarán que nuestro holograma presidencial decía en ese momento que iba a vender las LELIC con sus intereses, iba a pagar ese 20%, cosa que nunca ocurrió. Durante el 2020, con los decretos de necesidad y urgencia, ya en marzo se acható la pirámide, porque se dieron índices diferenciados, mayor 11.56 a las mínimas, hasta el 3.7% a las que ganaban alrededor de 80.000 pesos. Y con esta nueva fórmula lo que vemos, que esto fue parte del debate de la fórmula, que me tocó participar a partir de haber sido invitado por la Comisión en Opinión, yo y tantos otros, que señalamos todos que más allá de la fórmula que decidieran los diputados, los senadores, cualquier fórmula tenía que tener una cláusula de garantía por inflación. Y te digo, lo dijimos quienes pensamos distinto, quienes tenemos distintas profesiones, porque desgraciadamente en Argentina todos sabemos que la inflación es una enfermedad crónica ya. Y eso los diputados del oficialismo, Carlos Heller y la diputada Vallejo, que es quienes defendieron la fórmula, decían que no, que la inflación iba a bajar. Estas cuestiones aspiracionales, ¿viste? Que sí, estábamos en un 3-4%, según lo que nos dijeron. Claro, entonces esta fórmula iba a beneficiar, y bueno, lo que vemos es que luego lo reconoció la diputada Vallejo cuando se enojó con su sector político y demás, que había sido un disparate lo que había votado. El diputado Heller, tiene una condición de banquero, por lo cual creo que mira la política de los sectores sociales de otra perspectiva que no tiene que ver con lo popular más allá de su origen. Pero al margen de esto, lo que estamos viendo que fue intencional no
incluir esa cláusula de garantía, porque lo que hoy se está haciendo, y lo que se está haciendo en términos de la gestión económica, es el gran ajuste de la economía con la plata de la seguridad social. Ujú. Y te doy un número. Hacia el 2020, hacia fines del 2020, sobre el PBI, la seguridad social ocupaba 9 puntos. Hoy ocupa 7,5 puntos. Ese ahorro, que lo llamó perversamente como tal Rubinstein, Sí. es el que le muestran al Fondo Monetario Internacional. Ahora cuando van a negociar, a pedir y demás, dicen, mire que estamos ahorrando en el llamado gasto público, como si la seguridad social fuera un gasto. ¿No viste que esto lo dicen todos todos los sectores políticos? Todos incluyen en el gran espectro de esa cuestión del gasto social una cantidad de cosas que es inversión social y sobre todo la seguridad social. Por lo cual ese ajuste se viene haciendo automáticamente a través de la inflación. Y lo del bono lo confirma. Yo te decía que a veces se da el mismo valor o se da otro valor. Ahora vos fíjate, el bono de 15.000 pesos que van a pagar en el mes de junio a los jubilados y pensionados de la mínima y a las personas con discapacidad, son los mismos 15.000 pesos que fue el bono que se estableció en diciembre para los meses de enero, febrero, marzo, y siguió para estos meses que estamos viviendo. Entonces, imagínate que los 15.000 pesos de enero de ese bono no son los mismos 15.000 pesos de junio. Para nada. Y mucho menos. Por eso lo mencionaba Eugenio, 32% de inflación acumulado en el primer cuatrimestre del año. Exactamente. Con un reajuste que fue de la ley de movilidad del mes de marzo de 17 puntos, 17,04. Porque este reajuste del 21, en realidad, supuestamente tiene que cubrir lo que viene, el trimestre que viene, junio, Exacto. julio, agosto. Exacto. Entonces, a ver, para tomar una foto, la del año pasado, el reajuste total por ley de movilidad, enero 2022, diciembre del 2022, fue el 72,7 el acumulado. 72,5. La inflación a nivel general en ese periodo fue del 94,8, casi el 95%. Hay un sector que perdió esa diferencia, esos casi 30 puntos, en forma directa, que son los que no recibieron ningún bono, que son 1.200.000, que son jubilados. Son jubilados, es más, son jubilados que están más o menos sus haberes conforme a lo que establece el derecho previsional, conforme a su historia laboral. Porque el resto, o el Estado tienen periodos de autónomos, tenían periodos no aportados por empresas, y tuvieron que entrar en moratorias, y van todos a la mínima. Es decir, como van a ir a la mínima los nuevos 800.000 jubilados, que nadie dice cómo se le va a pagar, que van a entrar por vía de la actual moratoria, la que está vigente. La verdad, sinceramente, es muy complejo, Eugenio. Nos llevaría tanto tiempo seguir hablando por esta cuestión que planteamos. Un resumen mataderense para que se nos entienda. Sí. La última canasta del jubilado, publicada el 6 de abril de este año, que aclaro contiene gastos de vivienda. Sí. Los otros números son prácticamente los mismos que suministra INDEC, aunque apareció anterior a la publicación de INDEC, daba 202.000 pesos.
con bono, sin bono, con aguinaldo, sin aguinaldo, con todo lo que quiera inventar el ministro, etcétera, etcétera. El jubilado cubre un 30-40% de sus necesidades básicas. Con esos 200.000 pesos. Claro, es decir, 200.000 pesos es lo mínimo necesario para estar en línea de flotación. Vos fijate, uno siempre habla de medicamentos, insumos de farmacia, que son los que más aumentan, pero hoy el jubilado no puede comer lo que necesita, mucho menos lo que quiere o lo que desea. Hoy el jubilado tiene problemas de vivienda monumentales. Yo los invitaría a los políticos que vengan a la Defensoría. El que alquila está muerto. La renovación de alquiler es 100%. El que tiene un inmueble propio no lo puede mantener. Es decir, no puede pagar la expensa. Las expensas están en un ambiente común, en un departamento común, gente que habita ese departamento, que lo compró hace 30, 40 años, que en general son edificios viejos con superficies grandes, por lo cual tienen más expensas por esa superficie, están en 30, 40.000 pesos. Con dos jubilaciones no se pueden mantener. Es decir, a ver, Luis, quiero transmitir esto, no hablemos de salud, donde para llegar a un diagnóstico y tratamiento, el jubilado y ya casi todos los argentinos tardamos de 8 meses a un año, y después debemos comprar la medicación, etcétera, etcétera, pero eso es parte de un mismo combo que genera lo que estamos debatiendo, o que estamos planteando se debata, que hay una crisis humanitaria de por medio, no es solo un problema económico, es una crisis humanitaria. Yo cuando sigo muy poco el tema político, salvo las noticias de radio, televisión, veo muy poco porque me parece aburrido, porque cada vez que prendo a ver, ¿qué dicen de la salud? ¿Qué dicen de la seguridad social? En realidad veo a los políticos que están hablando de los políticos y sus candidaturas. Bueno, muchachos, que salgan de la peluquería rápido, porque por lo menos el sector del cual soy parte, yo soy un viejo, y con el cual trabajo desde hace 40 años, está sufriendo una crisis humanitaria. No solo está sufriendo en el camino, sino que se está muriendo en el camino. Espero que por lo menos alguien reaccione frente a esto, ¿no? Eugenio Semino, muchísimas gracias por su tiempo y por su explicación. Seguramente volveremos a charlar de esta realidad. Gracias por tu generosidad, por la generosidad de la radio en el tiempo, y un abrazo a todos, el mejor de los destinos. Y bueno, simplemente para señalar que todo esto se puede resolver. Es decir, obviamente que hay que afectar intereses, pero todo esto se puede resolver. Lo que no aparece es cuál es el camino y cuál es la decisión para resolverlo. Es decir, con esta harina se puede hacer pan, pero para eso hay que tener consensos y la sociedad no puede naturalizar este estado de cosas, ¿no? Es decir, ahí me hago cargo también como ciudadano común, ¿no? Gracias, Eugenio. Hasta pronto. A vos. Pasó Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, hablando